Hoy hablamos de expectativas desbordantes de crecimiento de la economía peruana para este año por parte del Ministerio de Economía, que pasó de 3,1 a 4% por arte de magia. O quizá no, quizá esté fundamentado, vamos a ver. También las últimas noticias del desastre del Real Plaza de Trujillo y los efectos que está teniendo. La sentencia a los involucrados del Club de la Construcción, el desalojo para el proyecto de la Vía Expresa Sur por el que me piden rectificación, algunos. Vamos a ver. La salida de Petroperú de los lotes 1 y 6, inversiones mineras y la venta de Telefónica en Argentina, entre otros. Hoy es martes y como cada martes y jueves, este episodio está completo solo para miembros del canal. Así que si quieres el episodio en su totalidad y además también recibir cada viernes nuestros cuadros de inversiones y otros tipos de videos más adicionales, únete al canal hoy mismo en el botón de unirte o join o en nuestras opciones por Yape o por Plin. Ligue ya y ayúdanos a seguir creciendo con este proyecto y llegar a más personas con la información más objetiva del mercado empresarial peruano. Este episodio está auspiciado por el canal de Tablero Inmobiliario, el mejor canal en temas de inversiones inmobiliarias de YouTube, de la mano de Fernando Velarde, y que tiene planes que incluyen networking y mucho más. Va a video. Disculpa, te interrumpo el video. Es para comentarte sobre los distintos beneficios que vas a obtener dentro del programa de membresías de mi canal de YouTube. Ahí obtendrás capacitaciones, casuística, networking de personas expertas con larga trayectoria en el sector inmobiliario. O sea que no te pierdas la oportunidad de explorar los distintos paquetes que tengo pensados para agentes, desarrolladores, brokers, inversionistas. Ahora sí, puedes continuar con el video. Ahora sí, listos o no, alista tu café que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Peruto Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. Ayer salió el ministro de Economía, José Salardi, e hizo un anuncio inusual, por decirlo menos, elevando las proyecciones de crecimiento del país de 3,1% este año a un 4% este año. ¿Es posible esto? Siendo honestos, suena a una exageración de optimismo, teniendo en cuenta además que estamos en un año preelectoral, de una elección que tendrá como 40 candidatos o más, o sea, un nivel de incertidumbre gigantesco a nivel político. También señala Salardi que llegará este año a cumplir la meta fiscal de un déficit de hasta 2,2%, lo cual también es dudoso, tomando en cuenta, como comentamos el día de ayer, que el MEF está aceptando propuestas del Congreso, aunque puedan ir en contra de esta regla fiscal y no tengan sustento técnico. ¿Dónde está el truco entonces en todo esto? Quizás en la letra chiquita de lo que dijo Salardi ayer, que indicó que dicho crecimiento del 4% está sujeto al cumplimiento de factores, como por ejemplo un mayor gasto privado con aceleración de la inversión privada, mayor inversión en infraestructura y minería, fortalecimiento también del consumo privado, aumento de las exportaciones, en fin, o sea, hasta ahora ninguna de sus condiciones, digamos, tiene que ver con variables que maneje directamente el Ministerio de Economía, ¿no? O sea, que pueda ajustar él. Ojo, también dice que necesitan de un entorno internacional favorable. O sea, parece que el ministro de Economía no está leyendo las noticias últimamente. Eso, porque su discurso a fin de año va a ser, pudimos crecer un 4% este año, pero por causas ajenas a este gobierno no se logró, bla, 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 bla. En todo caso, lo del 4% hasta ahora suena a mensaje esperanzador, más que alguna certeza o tema técnico que haya motivado el cambio de expectativas. No hay ninguno. Para fomentar la inversión privada, señala Salardi que van a buscar un shock desregulatorio para reducir la tramitología y que para el próximo 28 de julio firmarán 4 adendas para mover inversiones por 4.500 millones de dólares. También van a buscar, dice, impulsar los proyectos de obras por impuestos, aunque en este caso las grandes empresas no se animan a invertir en gran escala en obras por impuestos porque luego la respuesta de las autoridades a la hora de tener que devolver los impuestos es muy lenta. Y eso ya es un tema que tienen que revisar en todo caso. Ahora, en una explicación algo confusa, Salardi dice que si bien las elecciones provocan cierta inestabilidad, la economía no se vio tan afectada históricamente por esto, dice. No se vio, no sé de qué manera, no sé bien qué datos ha visto en todo caso Salardi, la verdad. O en todo caso, ve las estadísticas de la manera que le convienen, porque indica él que en un momento conseguimos un récord de más de 100 meses de crecimiento
sostenido, donde se incluyeron varios ciclos electorales, claro, pero no fue un ritmo de crecimiento sostenido que fuera grande todo el tiempo. Iba cayendo, se ralentizaba, subía, se ralentizaba y subía. Y eso es lo que puede pasar este año. No es que vayamos a caer, pero no vamos a crecer tanto. Y claro, no es que Salardi no sepa, solo es que ha querido dar un primer mensaje positivo como ministro de Economía, pero exagerado en su optimismo. Y no, no es que yo sea pinchaglobos tampoco, es que si van a proyectar lo que puede pasar este año, lo mejor es pensar en un 3,1% y que no pase como en otros años en que algunos exageraban de optimistas al inicio y luego las proyecciones iban cayendo cada trimestre. Recordemos que de momento no hay certeza si se podría dar o no un nuevo retiro de la AFP o de la CTS, por ejemplo, este año, lo que ya pondría a este 2025 con menores oportunidades de consumo que el año pasado, que sí hubo esto. Recordemos también que estamos viendo a nivel global una guerra comercial muy fuerte entre los dos principales socios comerciales del Perú, China y Estados Unidos, y que Trump está on fire. Así que esto podría afectar también en cierta medida las proyecciones que tiene Salardi, que la verdad un poco adelantadas para pensar a fin de año. Por otro lado, también, ayer comentamos que un proyecto minero que estaba en la cartera de Minem ha sido descartado de momento, el proyecto Yanacocha Sulfuros, y con esto se cae también la posibilidad de ingreso de 2.500 millones de dólares de inversiones para este año, un montón. Entonces, crecer un 4% o hasta 5%, la verdad, no sería imposible para el país. Pero si no tuviéramos los niveles actuales de incertidumbre política y de delincuencia que van en contra de un despegue de la inversión privada. Mientras eso, lo político y la delincuencia, no se solucionen por parte de las autoridades y de otros ministerios, el exceso de optimismo por parte del Ministerio de Economía de poco va a servir, la verdad, para llegar a ese porcentaje que quieren. Seguimos creciendo, sí, pero no necesariamente las variables internas y externas se van a alinear con los astros como quiere Salardi para llegar a ese monto. Entonces pensemos en un 3,1, 3,2% por ahora y veamos si la cosa va mejorando, ojalá que sí. Volviendo a temas más complejos, de esta semana, hablemos del tema de los centros comerciales. ¿Quieres estar un paso adelante en el mundo empresarial? En un mercado tan competitivo como el peruano, la información es clave y nosotros te damos la clave. Con nuestras suscripciones en el canal accedes a 3 niveles exclusivos de contenido que transformarán tu perspectiva empresarial. En el nivel inicial tendrás resúmenes completos de los artículos más destacados del semanario The Economist, además de un cuadro mensual con las inversiones más relevantes de empresas en el Perú y episodios especiales de nuestro noticiero. En el nivel VIP, además, puedes ser parte de webinars en vivo sobre el mercado de empresas peruano con datos exclusivos de compañías, sectores, proyecciones, tamaños de mercado e información de comercio exterior y acceder a esos episodios cada vez que quieras consultar la información. Y si quieres la experiencia completa, accede a nuestro nivel Excelsior y descarga las diapositivas usadas en nuestros webinars y resúmenes especiales de las presentaciones para usarlas en el momento que lo necesites desde nuestra cuenta de WhatsApp. Más que un contenido, te damos una ventaja estratégica. Decisiones informadas, análisis profundo, resultados reales. Haz clic en unirse y comienza tu transformación el día de hoy. Utiliza nuestras opciones de pago por Yape y por Plin si prefieres ese método de pago. No dejes que la competencia te deje atrás de cara al nuevo año.